agradecer, como hago siempre que vengo a Getafe, que ya lo considero un segundo pueblo, porque vengo con bastante frecuencia y siempre me encuentro a muy buenos amigos y muy buenas amigas y me encuentro muy a gusto. Lo primero que quiero es agradecer que os parezca de interés lo poco que yo pueda decir sobre un asunto que tiene bastante complejidad y tiene complejidad sobre todo reducirlo a una sesión, como podréis comprender. A mí, no obstante, la convocatoria, tal como se ha hecho, me ha gustado bastante, y el cartel, por cierto, me parece bastante eficaz, porque es uno de esos carteles directos, sencillos, y que dicen lo que tienen que decir. Entonces, llama la atención, o sea que por esta parte os felicito. Yo quiero empezar con tres advertencias, para que se sepa en qué sentido quiero orientar la primera exposición. La primera es que yo soy un funcionario de a pie de la agencia tributaria, eso sí, con una experiencia ya dilatada, porque hace 24 años que soy funcionario de la agencia tributaria. Soy socio fundador, porque cuando entré en Hacienda no existía la agencia tributaria, que inició su andadura oficialmente el 1 de enero de 1992, y yo entré por oposición libre a Hacienda entonces, al Ministerio de Hacienda, en junio de 1991. No soy de los que más sabe, seguramente. Lo que sí soy es un trabajador de la hacienda pública que se cree su trabajo, y un ciudadano de izquierdas al que le preocupa la realidad y que observa. Y fruto de esa observación y de los diferentes procesos selectivos y de especialización que en mi carrera profesional he ido alcanzando, he obtenido una serie de conclusiones que, como persona de izquierdas, comparto siempre que puedo con el resto de la gente, porque es lo que hacemos los de izquierdas con el poco o mucho conocimiento que tengamos, compartirlo para que todas y todos tengamos más conocimiento. La segunda advertencia es que, como imaginaréis, es imposible en una sesión exponer el funcionamiento de un sistema tributario. El sistema tributario de cualquier país moderno, y mucho más de un país que tiene diferentes niveles administrativos, fiscalmente tres importantes en nuestro país, que es el del Estado central, el de las comunidades autónomas y el de las entidades locales, y que además tiene dos conciertos y que además tiene otros tantos regímenes fiscales especiales en Canarias, en Ceuta y Melilla, es decir, que tiene una complejidad fiscal enorme. Algo que es complejo en cualquier Estado moderno lo es más incluso en países con estructuras territoriales como la de España. De manera que lo más que se puede hacer en una sola exposición, incluso en una semana, incluso en un mes, lo más que se podría hacer es, yo creo, que apuntar algunas ideas para despertar la inquietud o el desaliento o la mala leche, según los casos, y poder continuar profundizando. Yo siempre me ofrezco, siempre que haya luego grupos que quieran continuar. Yo creo que lo importante es el trabajo que luego se mantiene en el tiempo. Esa sería la segunda advertencia. Y la tercera es que desde que vengo dando charlas sobre impuestos por el mundo, yo me he vuelto quizá un poquito más pesimista de lo que era al principio. En cualquier caso, yo sí creo que a menudo, cuando en los debates políticos se exponen propuestas de reforma fiscal, se espera demasiado de la reforma fiscal. La reforma fiscal debe ir acompañada de una reforma en profundidad del sistema económico y del sistema social. Si no, tiene un alcance muy limitado. Los impuestos, y sobre todo los impuestos del Estado, son lo que se llama estabilizadores automáticos. Hay una relación constante y fluida entre la economía de un país y el resultado de los impuestos. Lo hemos visto con muchísima claridad con motivo de la
la crisis económica. La caída de puestos de trabajo por el hundimiento del sector inmobiliario provoca una caída de ingresos fiscales que a su vez se traduce en la necesidad de acometer subidas de impuestos que además, dados los límites que la Unión Europea nos impone en déficit, en deuda pública, en morosidad, dados esos límites que además se han constitucionalizado, como sabéis, en el artículo 135 de la Constitución, aparte del componente ideológico de un gobierno de derechas, es que realmente si lo que se necesita es dinero pronto, rápido, inmediato, la manera más eficaz de conseguirlo es subir los impuestos indirectos. Es decir, la propia situación económica y los límites que nos impone la Unión Europea te crean los muros del tipo de reforma fiscal que puedes hacer. Una reforma del impuesto de sociedades, una reforma del impuesto sobre la renta o de la reconstrucción del impuesto sobre el patrimonio, de cualquier impuesto directo, necesita como mínimo un ejercicio para empezar a surtir efectos visibles. La lucha contra el fraude fiscal, que es importante, requiere de un tiempo de preparación, de organización, de convocatorias de empleo público, que también, pero una subida del IVA tiene efectos recaudatorios inmediatos. Y, como diría Mafalda, pues seguimos ocupándonos de lo urgente y no ocupándonos de lo importante. Diría Mafalda y otros muchos, pero es el personaje que me venía a la mente. Esto es lo que yo quiero decir. A mí me parece incluso algunas opciones políticas de izquierdas, incluso mis compañeros del sindicato de técnicos a veces han sido excesivamente optimistas cuando han puesto encima de la mesa propuestas de reforma fiscal. Yo creo que son importantes, pero deben ir acompasadas con una transformación a fondo de lo que es el sistema económico. Y hechas esas advertencias, entonces, ¿qué se puede hacer que sea útil, a mi juicio? Vosotras y vosotros diréis si realmente lo va a ser al final. En una sola sesión, con mis escasos conocimientos y con la envergadura de la tarea, pues yo os sugiero un recorrido de los cielos a los infiernos para ver por dónde podemos volver hacia arriba. Llamo a los cielos los principios constitucionales de nuestro sistema tributario, que dentro de lo que es un modelo incluso capitalista, todavía no nos vamos a ir más lejos, yo creo que son bastante aceptables y vamos a ir descendiendo de ahí a la realidad. Vamos a ver qué figuras impositivas intentan realizar los fines que nos ordena la Constitución. Vamos a ver cómo se aplican por el instrumento que tenemos para recaudar los impuestos, que en el Estado es fundamentalmente la agencia tributaria, y vamos a ver cómo se convierte eso, qué efecto tiene sobre la realidad económica y qué efecto tiene sobre la recaudación. Con mucha brevedad, para en un viaje rápido ir viendo, a medida que bajamos por la escalera, qué escalones se nos van rompiendo para que podamos ver, cuando volvamos a subir, qué escalones vamos a tener que recomponer si queremos llegar no a saltar los cielos, porque yo ya no tengo edad, pero sí, por lo menos, a la mitad del camino. Algo citaré, pero no tendré la osadía de profundizar mucho en tributos locales, entre otras cosas porque me causaría bastante pudor teniendo aquí a gente como Luis y otros compañeros técnicos del Ayuntamiento de Leganés que de eso saben muchísimo más que yo, y ya que me he chivado, pues ya lo sabéis, que hay más gente con la que algunas, si ellos quieren, se puede contar, claro. Luego me pegáis a la salida. Pero bueno, alguna cosa mencionaré. La Constitución
pero que tiene cosas que horrorizarían a Esperanza Aguirre, como la intervención pública de la economía, la posibilidad de intervenir empresas, la planificación económica, el acceso de los trabajadores a los medios de producción. No me voy a meter ya en eso. Me voy a meter en el artículo principal de la Constitución española y que fija los principios de nuestro sistema tributario, que es el artículo 31, que tiene tres partes que se combinan perfectamente. Que dice en el primer punto, habla de los ingresos. Dice, todos contribuirán, más o menos, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, con arreglo a un sistema tributario justo que cumpla con los principios de igualdad y progresividad y que en ningún caso tenga alcance confiscatorio. Eso es el primer punto. Fijaos bien en pocas palabras todo lo que se dice. Primero, todo el mundo tiene que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Y el sostenimiento de los gastos públicos se ha de hacer fundamentalmente con tributos. La primera ruptura es que cada vez adquiere más peso en el sostenimiento de los gastos públicos la deuda, las operaciones patrimoniales de pérdida de patrimonio público y la financiación exterior, que hace que el conjunto de la democracia vaya dependiendo cada vez más no de sus ciudadanos, sino de quien pone la pasta. Esa es ya una primera ruptura que tenemos de la primera parte del artículo. Dice, de acuerdo con su capacidad económica. Es un principio que está luego reproducido en la Ley General Tributaria. Es decir, además, se debe contribuir de acuerdo con la capacidad económica. Y eso lo consigue el sistema tributario. Y se rompe cuando los impuestos empiezan a ser sustituidos por precios públicos, por copagos y por otra serie de medios en donde no se cumple ese principio esencial. Y a continuación dice, de acuerdo con un sistema tributario justo que cumpla los principios de igualdad y progresividad. Insisto, como hago siempre, en que progresividad no quiere decir solo que pague más quien más tiene y quien más gana. Quiere decir, además, que pague en una proporción mayor. Si yo gano 100 y otro gana 20, si ambos pagamos el 10%, yo voy a pagar más. Pero la Constitución exige más, exige que pague un porcentaje mayor. No lo exige de cada impuesto por separado, pero sí lo exige del conjunto del sistema tributario. Que el conjunto del sistema tributario no es progresivo, eso no lo niega ni Mariano Rajoy, supongo, eso no lo niega. Ahí está en la Constitución. Y parece que nadie se ha preocupado por eso. El artículo 31 no está en los principios rectores de la política social y económica, que lo que marcan son fines, objetivos, el derecho a la vivienda. Uno no puede ir a un juez y decirle, oiga, que yo no tengo acceso a una vivienda digna. Si los poderes públicos pueden acreditar que hacen todo lo posible para que todo el mundo, entonces ya se cumple la Constitución. No, el artículo 31 se debe cumplir de manera efectiva, porque la Constitución lo ordena. Claro, ¿cómo se determina la progresividad del conjunto del sistema fiscal, del sistema tributario? Que es un sistema, es una ordenación. Decía antes que tenemos 3 escalones administrativos. El impuesto de incremento del valor de los terrenos es el CIR, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, ¿no? Esas son las 5. Luego puede tener una serie de tasas, puede tener una serie de figuras de contribuciones especiales. Es cuando una intervención pública, una obra pública te beneficia, produce un incremento de tu patrimonio y contribuyes por ello. Y las tasas no son como los precios públicos, que no son una figura tributaria, pero en la tasa realmente estás pagando directamente la prestación de un servicio.
pagas, por ejemplo, la recogida de basuras. No pagas la recogida de basuras de tu casa. Contribuyes al sostenimiento de ese servicio. Por eso, además, la ley exige que se acredite que el conjunto de lo que se va a recaudar no supera la previsión del coste de ese servicio. Pero la figura impositiva, eso es en el nivel local. En el nivel autonómico tienen capacidad de crear figuras impositivas siempre que no graven hechos imponibles que grava el Estado. Y esto, sabéis, si habéis seguido la prensa, y por ejemplo con los depósitos bancarios, ha sido utilizado por el gobierno central como trampa para que ninguna comunidad autónoma cree este impuesto. Yo lo creo, o le pongo una exención del 100% a todo el mundo, o le pongo una tarifa cero y ya ninguna comunidad autónoma puede crear ese impuesto. Luego tienen impuestos cedidos con grandes competencias, aunque la potestad originaria es del Estado, como el impuesto sobre patrimonio, que sabéis que el gobierno de Zapatero suprimió una senda al neoliberalismo de la fase final de su gobierno, que luego se restituyó por la propia por la propia crisis económica, y que luego las comunidades autónomas han ido haciendo lo que pueden. La comunidad autónoma de Madrid es la comunidad autónoma en la que no se paga. Cerca de la mitad de la recaudación del impuesto de patrimonio se produce en Cataluña. Estas cesiones de impuesto de patrimonio, de impuesto de sucesiones y donaciones, de impuesto de transmisiones patrimoniales, permiten a las comunidades autónomas entrar en sucias guerras fiscales para llevarse empresas de un lado a otro. Y eso al final redunda en perjuicio de todo el mundo, porque siempre la competencia es a la base de ingresos públicos y lógicamente en servicios públicos, en servicios a la comunidad. Es otro roto que habría que apuntar para ver si se descose. En ciertos ambientes decir esto puede resultar pecado, pero yo lo suelto. Habría que discutir si no hay que recuperar alguna competencia, o si no se ponen límites a las competencias cedidas a las comunidades autónomas. Luego está Navarra, el País Vasco, que tienen un concierto, ellos tienen su sistema tributario, ellos recaudan sus impuestos y luego se hace un saldo final, que es lo que se llama el cupo. Yo te pago los servicios que ha prestado el Estado aquí y que no se han cubierto con mis impuestos. Es un régimen aparte. El sistema tributario estatal, también las comunidades autónomas, igual que los ayuntamientos, participan en los ingresos de impuestos del Estado. El impuesto de la renta, el IVA, el impuesto de sociedades. Lo que queda en el Estado todavía es mucho, y de muchísima complejidad, porque es el impuesto de la renta, es muy conocido, el impuesto sobre sociedades, el IVA, pero luego hay toda una serie de impuestos especiales. Hay unos impuestos medioambientales, hay impuestos especiales a la fabricación, hay impuesto especial de matriculación de vehículos. El conjunto del sistema es de una complejidad enorme. ¿Cuánto soportamos cada ciudadano de impuestos? ¿En qué medida contribuimos? ¿Y en qué medida podemos decir si eso refleja nuestra capacidad económica? Cuando además algunas figuras impositivas no las ingresa, en algunas no ingresa, como bien sabéis, por el IVA, no ingresa en el Estado quien soporta el impuesto, sino que cuando compramos algo en un sitio o nos prestan un servicio, nos cargan ese impuesto y luego lo ingresan ellos en Hacienda. Pero el que soporta el impuesto somos nosotros. Entonces, ¿cómo combinas todo eso para calcular cuál es la carga fiscal que soportamos cada uno? Ese es otro de los rotos importantes. Hay que exigir y abrir una discusión ciudadana que exija que el sistema tributario se simplifique de manera radical. Debe ser una exigencia de la democracia, porque cada ciudadano debe saber
no solo lo que él tiene que pagar, sino lo que pagan los demás, para saber en la comunidad en qué medida se cumple ese principio. Eso es además lo que es democrático. Cuando yo pago el impuesto de la renta, yo participo en el movimiento laico que pide la eliminación de la casilla de la Iglesia. Pero no solo porque se trata de la Iglesia. Es que no debemos aceptar que uno, al pagar su impuesto de la renta, pueda decirle al Estado, mire, el 10% de mi impuesto de la renta lo destina a esto, el 5% a esto, el 3% a esto. No, eso no es lo democrático, porque si el impuesto de la renta se basa en la capacidad económica, si hacemos eso, la familia Botín va a tener capacidad de decidir sobre los gastos públicos mucho más que nosotros. Aunque no sea ni siquiera proporcional, de hecho paga mucho más. De manera que yo tengo que tener derecho como ciudadano a participar en la comunidad en la decisión de los gastos, pero no por los impuestos que pague, sino porque soy ciudadano. Y los impuestos que tengo que pagar son los que deba pagar según mi capacidad económica. Y eso es lo que va acercándonos a aquel principio que los viejos comunistas decíamos, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Está en la Constitución, porque la primera parte pone eso, la segunda parte dice: el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos con una programación de acuerdo a los principios de eficacia y economía. Segunda parte, es decir, nos van a recaudar, dice la Constitución, nos tienen que recaudar según nuestra capacidad económica. Y el gasto público tiene que ser equitativo, tiene que convertirse en un gasto público en el que se mantengan un conjunto de servicios básicos, universales, gratuitos, en la prestación, no porque sean gratis, pues se pagan con impuestos, y de calidad. Y así es como, aparte del principio de progresividad, se produce otro principio financiero, que es la justicia financiera y la redistribución de la riqueza. Esa era la idea de la Constitución de 1978. Ya hemos visto unos primeros huecos por los que se va rompiendo. El tercer punto recoge el principio de legalidad, que es mucho más severo y más estricto en el derecho tributario que en el resto del ordenamiento jurídico. Segundo escalón, ¿con qué impuestos el Estado pretende hacer eso? Pues hemos visto que la figura tributaria, hay tres tipos de tributos: los impuestos, los que se llaman impuestos, las tasas, he dicho lo que son, y las contribuciones especiales. ¿Cuál es la figura tributaria que cumple mejor los principios de la Constitución? El impuesto. Porque el impuesto es algo que pagamos no con una contraprestación inmediata, pagamos según nuestra capacidad económica para contribuir a los gastos totales de la comunidad. Es por eso que es el que mejor cumple ese principio de redistribución. ¿Cómo se mide la capacidad económica? De manera directa, es decir, vamos a averiguar qué riqueza tienes, impuesto de patrimonio. Vamos a averiguar cuánto ganas, qué renta obtienes. Si eres persona física, el impuesto de la renta de las personas físicas. Si es una sociedad, el impuesto sobre sociedades. Ese mide la capacidad directa, de manera directa. Y hay impuestos que miden la capacidad de manera indirecta, el IVA. ¿Por qué se dice que miden la capacidad económica? Porque si yo compro algo, estoy manifestando que tengo dinero para comprar eso. Claro, ¿cuál es el problema de los impuestos indirectos? Que nadie, iba a decir otra vez la familia Botín, Francisco González, el del BBVA, no se come, si gana 8.000 veces más que yo, 800 veces más que yo, no se come 800 barras de pan, compra una. Por tanto, ahí, en una parte importante del gasto suyo personal, paga proporcionalmente muchos menos impuestos que yo. Esa es la segunda quiebra. Cuando vamos a las figuras impositivas encontramos que los impuestos que se están reforzando son los indirectos. No solo el IVA, que ha ido subiendo sus tipos impositivos, sino los impuestos especiales
todos los impuestos al consumo. Segunda quiebra las propias figuras impositivas. Sin embargo, si vamos a los impuestos directos, el impuesto de la renta tuvo a mitad de la transición una reforma muy importante, que es que se bifurcó la base sobre la que se gravaba. Y hay una tarifa general, y hay una base general y una base del ahorro, con tarifas distintas. La base del ahorro, que se llama, o de capital, se suele referir a él, aunque no es del todo exacto esa denominación, paga menos que la tarifa general. Es decir, el rendimiento de capital dentro del impuesto de la renta está privilegiado. La justificación de ese privilegio, claro, los capitales se mueven con más facilidad, entonces no privilegiamos el capital, no permitimos que haya inversión. Pero es ya una segunda injusticia. Y dentro de la tarifa general, sabéis que lo que se ha ido haciendo es reduciendo el número de tramos. El impuesto de la renta tiene tipos marginales, se aplican a cada tramo de renta, cada vez menos. En la última reforma del Partido Popular han pasado a ser 5 y Ciudadanos propone que se reduzca a 3. Jordi Sevilla, que es el responsable en el PSOE, era partidario que se dejara en un tipo único, y Manuel Lagares, que es el espíritu de Hacienda en el Partido Popular desde hace muchísimos años, también es partidario de un tipo único. O sea que entre 1 y 3 tramos, si no lo evitamos, lo vamos a tener dentro de muy poquito tiempo. Eso reduce progresividad siempre, por supuesto se van reduciendo los tipos más altos. Ellos siempre te dicen, pero ponemos un mínimo exento, es decir, hasta tanto no se paga nada, entonces en el total de lo que pagas, pues sí que es verdad que hay una cierta progresividad. Hace años yo publiqué un artículo en Rebelión donde hice las tablas y demuestran perfectamente que a medida que subes el mínimo exento, si tienes un tipo único, tienes algo más de progresividad, pero reduces los ingresos públicos. Y reduces los ingresos públicos a mayor ritmo del que aumentas la progresividad. Y al revés pasa lo contrario. Si bajas el mínimo exento, aumentas los ingresos públicos, pero cada vez el impuesto es más injusto. Y el impuesto pierde en justicia a mayor ritmo del que aumentan los ingresos públicos. Es decir, a igualdad de condiciones, con menos tramos, cada vez es más injusto el impuesto. Ahí tenemos otro roto. El impuesto de la renta debe ser lo que se llama técnicamente sintético. Es decir, todas las rentas deben pagar igual, porque el dinero tiene siempre el mismo color. Entonces no tenemos por qué pagar menos impuestos por lo que ganamos trabajando que incluso nosotros por lo que ganamos como rendimientos de las cuentas bancarias. Y se tiene que reconstruir más tipos marginales y aumentar la progresividad de la tarifa. Lo del impuesto de sociedades ya es de chiste. En este país han dejado un impuesto de risa. Cada vez que entran las bajadas de tipos impositivos en el impuesto de sociedades, son de 5 en 5 los tipos que bajan. Ahora van a bajar del 30 al 25%, que era un tipo del 15% para empresas de nueva creación, y además se va a crear el mismo tipo impositivo para todas las empresas, sean cual sea su tamaño. Esto es una recomendación desde hace muchos años del Fondo Monetario Internacional, que ha acogido el Partido Popular, como era de esperar, y que acoge también, Ciudadanos lo plantea una reducción al 20%. El programa fiscal de Ciudadanos lo menciono no por ninguna manía en particular, sino porque es posible, si no lo evitamos, que tenga cierta capacidad de influencia sobre quien gobierna. La excusa para hacer eso, pues la excusa es que si a las empresas pequeñas se las privilegia en el tipo impositivo, no tienen estímulo para crecer. Eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Es este tipo de argumentos teóricos de los neoliberales que jamás se demuestran. Y uno lo piensa honestamente. ¿De verdad conocéis a algún empresario que diga, mira, ya no crezco más en mi empresa porque me van a aumentar al 30%, aquí lo digo? Eso lo conocéis. Es mentira. Lo que sí ocurre
Es que en la competencia en el mercado, las grandes empresas pueden aprovecharse de lo que se llaman economías de escala y las pequeñas no. Y en esa competencia, o el Estado crea algún tipo de ventaja fiscal para la pequeña empresa, o va a ser comida por la gran empresa. Lógicamente es eso lo que quieren, tampoco es que sea... Pero bueno, esa es la idea. Pero además el impuesto de sociedades se ha ido desarmando con una serie de deducciones fiscales, algunas han racionalizado, incluso el Partido Popular, algunas de las más bestias que se le habían ocurrido en los últimos años del gobierno del PSOE, esto tengo que decirlo honestamente, como la deducción por deterioro del valor de las participaciones, eso no lo tenían en otros países. Yo tuve un expediente en el trabajo que resolver de un grupo de empresas británicas y 3, 4 contables decían, estáis locos, no hay quien entienda los cálculos que hacéis para el impuesto de sociedades. Vamos, a ellos les venía muy bien. Si cada año se calculaba el valor que tenían mis participaciones en otras sociedades, en fondos propios, y si se veía que en el valor se habían deteriorado, yo tenía una deducción que luego podía recuperar o no. Es decir, es como si, para entenderlo, vuestra casa, vuestro piso, cada año cambia de valor. Entonces yo le digo a Hacienda, mire, mi piso este año ha bajado de valor. Usted entonces me permite que me deduzca esto en el impuesto de la renta. Hacienda te diría, hombre, hasta que no lo vendas, no puedes comparar el valor que vas a obtener de manera efectiva. Aunque en sociedades, en la contabilidad, eso se tenga que registrar en el balance de situación. No, pues en sociedades sí pasa, ¿vale? Eso se ha quitado, pero hay toda una serie de deducciones de investigación más desarrollo, es decir, recortan en investigación pública, pero las deducciones son cada vez más amplias en las empresas. Y además dentro de lo que se llama innovación, pues puede venir simplemente cambiar los muebles de sitio. Entonces se pide un certificado y se deduce. Hay un sistema de consolidación fiscal de grupos de empresas que permiten, como habréis oído en alguna que otra ocasión, a inspectores y técnicos de Hacienda, que las grandes empresas en este país estén pagando de tipo efectivo por debajo del 5%. Esa es la realidad. Ahora el PSOE se le ha ocurrido, no sería mala idea, si luego, como hacen siempre, cumplen sus promesas, que haya un suelo al menos, el 15%. Por debajo de eso no se puede bajar. De esa manera también se ha ido desarmando el impuesto y el Partido Popular ha introducido en su reforma algo espectacular. Es que las bases imponibles negativas, es decir, el resultado a mi favor del impuesto de sociedades, me lo puedo aplicar sin límite temporal. Me toca dentro de 500 años, dentro de 500 años. Claro, ¿cómo se va a comprobar eso? Hay unos límites, pero eso rompe toda capacidad de control de la administración. Ahora en la reforma de la Ley General Tributaria sí van a permitir que la agencia tributaria, bueno, y la Hacienda también municipal, pueda investigar elementos de periodos prescritos que se utilicen para impuestos no prescritos. Pero en las bases negativas tienen un límite, se ha ampliado el límite, pero a 10 años. Entonces, eso no hay manera de controlarlo. Otro paso más, otro roto. Todo esto son descosidos por donde se va yendo el agua. A lo mejor una reforma fiscal sería, para empezar, tan sencilla como ir cosiendo los rotos. Es lo que sugiere. Porque yo me voy volviendo más moderado con la edad. Me conformaría con eso. Hay otra serie en el impuesto de sociedades especialmente grave, la de la existencia de formas societarias privilegiadas, muy privilegiadas. Hay una que es muy famosa, que se llama SICAV. Las sociedades de inversión de capital variable son las más famosas ni por cuantía ni por opacidad fiscal. Hay otras figuras peores. Los fondos de pensiones y los fondos de inversión en general son mucho más opacos y son peores fiscalmente y tributan al 0%. Es decir, que hay cosas peores que las SICAV. Lo que pasa es que las SICAV tuvieron un escándalo sonado en el 2005 cuando la inspección fiscal
levantó actas por un volumen importante de sociedades de inversión de capital variable que no eran verdaderos fondos de inversión colectiva, sino que eran grandes fortunas disfrazadas. Entonces las descalificaron y les aplicaron el tipo general del impuesto de sociedades. Entonces los gestores de patrimonio, los gestores de SICAV fueron corriendo al gobierno y denunciaron a esos radicales revolucionarios inspectores de Hacienda que iban a dinamitar el sistema financiero. Entonces estuvieron discutiendo todos los grupos parlamentarios, todos, quiero recordar que con la excepción de entonces de Izquierda Unida y quizá algún grupo de izquierdas, todos, ¿qué hacían? Entonces, el chivato fue Convergencia de Unión, fue el que fue a decir, oye, estos, los inspectores de Hacienda, van a reventar el sistema financiero. Y entonces a Solbes, entonces ministro, a Sazón, se le ocurrió introducir una disposición en la ley del mercado de valores que decía que la calificación o descalificación de la SICAV no era competencia de Hacienda, sino de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Punto. Desde entonces no ha habido ningún expediente. Pero además, las actas que se hicieron fueron actas con acuerdo. Este es un determinado tipo de actas muy compleja, donde se hace una negociación por la complejidad de las rentas que se están examinando y el inspeccionado se compromete a que no pleitea y además deposita el dinero. Es decir, el dinero estaba depositado. Ellos fueron al Tribunal Económico Administrativo Central, que dijo que esa disposición adicional era interpretativa de lo que había que entender que ya estaba en la norma, que por tanto ese dinero se les tenía que devolver. Entonces no es que por tamaño, hombre, pone más mala hostia, pero esta es otra cosa que hay que plantearse. ¿Cuál es el fundamento jurídico de ese privilegio fiscal? Pues que se dice que son neutras fiscalmente, es decir, yo pongo dinero y a mí me da beneficio, pero yo no estoy haciendo ninguna actividad. Es un fondo de inversión que me está dando, entonces yo no tengo que tributar porque si no habría doble imposición. Esto yo creo que habría que examinarlo. Se escapa a mis conocimientos, yo no sé tanto como para eso. Pero alguien que supiera mucho de la teoría del valor de Marx, estaría bien que la actualizara a la vista de la financiarización actual de la economía. Porque eso ya no es tan real. Y entonces hay que estudiar, grabar, no solo la SICAV, aparte de devolverle el control a la hacienda pública, que menos, para que se cumpla lo del artículo 31, todos contribuirán, todos iguales ante la ley. No solo eso, sino grabar esa imposición. Es otros de los rotos que los inspectores de Hacienda, que, hablando en serio, no son revolucionarios, no quieren derribar ni abolir la propiedad privada sobre los medios de producción ni de cambio, ni nada de eso, suelen ser bastante conservadores, en un documento han propuesto que simplemente se eliminen esos regímenes fiscales. Es algo tan elemental como eso, son propuestas técnicas, ni siquiera llegan a veces a la envergadura de políticas, pero solamente eso podría suponer, claro, el problema, de nuevo, es el marco, más que el marco de la Unión Europea y el marco de lo que podamos hacer. Algunos de estos rotos, yo no lo digo, pero imagino lo sospecháis, requerirían menos intentar constituir un bloque de estados, probablemente del sur de Europa, que pudiera tener capacidad suficiente para ciertas medidas sin ser estrangulado. Hasta ahí tenemos lo que son las figuras impositivas y la generación de rentas y toda una serie de mecanismos de opacidad que a veces realmente no hay manera de seguir. Yo en una ocasión hablé con Eduardo Garzón, con el hermano de Alberto Garzón, para decirle que en un artículo que había publicado en La Marea, que decía, es que claro, con las grandes empresas se negocia, con los pequeños no, eso es verdad. Pero no responde solamente a la maldad o a un diseño específico del Estado, responde a cómo funciona la generación de rentas en nuestro sistema económico. Hemos creado un sistema económico que se basa sobre la deuda, sobre el endeudamiento.
sistema económico de especulación inmobiliaria que creó tantos beneficios a la banca alemana y centroeuropea, y aquí también, se basa en la deuda, en lo que se llama el apalancamiento financiero, en el uso constante de la deuda por encima de la economía real y de los resultados reales. El problema del apalancamiento financiero es que se puede demostrar en matemáticas financieras que si uno utiliza para una inversión empresarial capital ajeno, capital prestado, puede aumentar su beneficio en una misma inversión que dé el mismo resultado. Pero si llega un momento en que el coste financiero, el coste de restitución de ese capital, es superior al beneficio, incluso con inversiones con beneficio, puedo acabar teniendo pérdidas. Cuando acumulo demasiado apalancamiento, es decir, utilizo demasiado la palanca del capital ajeno en la inversión, y eso es lo que ha pasado en la deuda privada, en el endeudamiento privado en nuestro país, llega un momento en que voy deshaciendo a muchísimo más ritmo del que hago. Cuando eso sucede, para que no colapse el sistema financiero, hay quien tiene que garantizar toda esa deuda. ¿Quién es? El Estado. Por mucho que se diga que el Estado se disuelve, ¿quién es el único que puede retener las haciendas de toda la ciudadanía el tiempo que haga falta? El Estado. Si el Estado se presta a eso, y hay otros estados que se lo imponen, lo hará. Este es el problema. Es decir, si eso no se aborda, cualquier reforma fiscal, y vuelvo al principio, va a chocar con, si no hay recursos, es imposible, es una estafa lo de los recortes de educación, de sanidad, por mucho que recorten. Si se reconstruye el sistema, se pueden mantener 27 sistemas sanitarios, incluso con algunos derroches, nos podríamos hasta dar algunas alegrías. Pero si no, no hay quien financie esto, no hay quien lo pare, el agujero es demasiado grande. Entonces eso es lo primero que hay que reconstruir, una economía, no digo una economía socialista, digo una economía capitalista, productiva, para empezar, aunque sea como transición a otra cosa. Porque de lo contrario es imposible, claro. Volvemos a la reforma del artículo 135 de la Constitución Española. Es que nosotros creemos, pues claro, lo dijo, ¿en qué mitin lo oí? Me parece fue de Rubalcaba. Es que parece que a algunos les gusta el endeudamiento, ¿no? Es que algunos decimos, no, lo que hay que tener es desequilibrio presupuestario, insostenibilidad financiera. No, no es eso. Es que una economía de cualquier país necesita tener la capacidad de, en determinados momentos, invertir más, lo que llamaban los economistas suecos, cebar la bomba, para luego poder crecer más y volver a recaudar. Lógicamente con unos límites. Nadie dice que... Pero es que la reforma del 135 no es eso. No es solamente la palabra sostenibilidad financiera y equilibrio presupuestario. Lo que plantea es que los límites nos los impone la Unión Europea. Esa es la cuestión. Es que no crecemos con las necesidades de nuestra economía. Crecemos al ritmo, y tenemos la deuda al ritmo que necesita nuestro acreedor. Y entonces respondemos a sus necesidades. Este es el problema. Y se crea incluso una autoridad fiscal independiente, manda huevos, que le llamen independiente a eso, ajena a toda estructura del Estado, aunque formalmente depende del Ministerio de Hacienda, encargada de controlar el cumplimiento de esos parámetros en toda la administración pública. Y eso es lo que hay que romper, para poder romper también la dinámica de la deuda y para poder reconstruir una economía racional. Lógicamente, y con esto voy a cerrar, hay una pieza última, que es con qué instrumentos se recaudan los impuestos. En España, la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Evidentemente se necesitan más recursos. Tenemos una hacienda pública, el ratio de empleado de Hacienda por ciudadano, pues tenemos algo así como 5 veces menos que Francia, por ejemplo.
Según un estudio que hizo el Senado francés, la hacienda española es la segunda más eficaz del mundo, detrás de la de Estados Unidos. Pero claro, eso también puede ser engañoso, por eso no quiere decir necesariamente el crecimiento de inversión en la hacienda pública vaya siempre a suponer un aumento de ingresos al mismo ritmo. Lo que pasa es que si invertimos muy poquito, pues somos más eficaces, porque gastamos menos, pero no por eficiencia al recaudar. Tenemos unos agujeros de fraude espectaculares que a veces cuando se resuelven con liquidaciones se encuentran con el problema de que no se puede recaudar. Algún agujero técnico se ha ido tapando, pero aparte de fortalecer la administración, de establecer más controles, de abordar los controles de los grandes focos de fraude fiscal, es imprescindible reestructurar la propia agencia tributaria, a mi juicio, para que vaya cumpliendo también con los principios constitucionales. Yo voy a decir aquí hoy algo que no suelo decir porque a mis compañeros de trabajo no les suele gustar. En la agencia tributaria tenemos un sistema de pagos de incentivos, de pagos por objetivos, no tanto en gestión tributaria ni en las administraciones territoriales, eso no os lo vais a encontrar en las administraciones de pueblo ni de barrio tanto, pero sí en inspección, en servicios centrales de recaudación, que puede llegar a tener efectos perversos. Claro, somos pioneros en aquello que les gusta tanto, introducir criterios empresariales en la administración. Eso es peligrosísimo, porque estás ejerciendo autoridad. Entonces, si te pagan más por reducir las devoluciones, si te pagan más por obtener recaudación, lo que buscas de nuevo es la forma más rápida y más fácil de recaudar. No digo que sea eso lo que hagamos, digo que sí es eso lo que se quiere estimular. Los efectos pueden ser perversos porque a veces la presión ambiente puede ser muy grande, no depende solo tú puedes ser muy honesto y puedes renunciar a muchas cosas, depende no solo tus productividades sino las de tu equipo, la de toda una serie de gente. Eso se debería reestructurar y se debería reestructurar la eficacia y las relaciones. Que no tiene sentido que siga habiendo la incomunicación entre administraciones que existe, no tiene sentido que siga habiendo la incomunicación entre las tesorerías de la Seguridad Social y la agencia tributaria, no tiene ningún sentido que no existan mecanismos de coordinación que hoy en día técnicamente están al alcance de la hacienda pública. La agencia tributaria española es de las que más información recaba del mundo. Los alemanes quedan alucinados con nosotros. ¿Para qué queréis tanta información? Lo que no hacemos es tratarla. No tenemos el control del fraude, de los agujeros de fraude que sí obtienen otros. Estas son las pinceladas rápidas que puedo dar en algo en lo que siento ser pesado. Entenderéis que no es una materia sencilla abordarla así de sopetón en una sola sesión, pero sí quiero dejar una sensación final. La situación es mala, es muy mala, pero el descenso de los cielos a los infiernos sí nos sirve para ver que hay rotos que coser y que se pueden coser. Es decir, que alternativa puede existir, muy racionales. Nadie debería escandalizarse. Piketty lo decía en una entrevista recientemente. Vamos a ver, en los años 50 las personas que ganaban por encima de $1 millón en Estados Unidos pagaban un tipo del 80%. Y salvo noticias que yo no haya recogido, en los años 50 en Estados Unidos no hubo ninguna revolución socialista. Era un Estado capitalista, que además fue la época de mayor crecimiento económico y la época de mayor eficiencia de la economía. Nosotros hemos tenido tipos por encima del 60%. Hemos tenido un impuesto de sociedades muchísimo mejor armado. La economía no se hundió, no se vino abajo. Pero claro, la desestructuración ha hecho que al final
terminemos pagando esto. Finalizo ya de verdad con una última alusión ahora sí a las haciendas locales. Luis y otros compañeros hicieron un estudio bastante provechoso en donde algunas enseñanzas sobre las haciendas locales, algunas enseñanzas yo creo que nos pueden ser, yo tomé como propias en mi trabajo en los impuestos del Estado. Ellos comparaban ayuntamientos que habían tenido un volumen mayor de especulación inmobiliaria, que habían obtenido muchos más ingresos con esas operaciones. Cabría esperar, en la comparación, que tuvieran, aunque ya no tuvieran esos ingresos, tuvieran una hacienda más saneada, o que hubieran sido capaces de prestar más servicios a la ciudadanía, porque obtenían muchos más ingresos. Pues era justo lo contrario. Estaban más endeudadas. ¿Por qué? Porque ese sistema de endeudamiento. Claro, en las vacas gordas, ¿no os acordáis aquello que decía Montoro cuando era un poco menos feo, de aquello de, no, si se pueden bajar los impuestos y aumentar los ingresos, porque claro, se estimula la economía, el principio de Laffer, y se puede ingresar más con tipos más bajos. Y entonces se fue desarmando el impuesto de sociedades, se fue desarmando el impuesto de la renta, y ahora cuando se viene todo abajo, proponer un 35% de tipo impositivo en el impuesto de sociedades se considera una medida bolchevique. ¿Sí? El recorrido que tenemos que hacer es tremendo, pero al menos yo creo que el sentido común lo tenemos de nuestra parte, y si conseguimos que de aquí a las próximas elecciones, sea cual sea la opción de izquierdas por la que sintamos mayor simpatía, si conseguimos que la discusión sea estas cosas, lo que está sufriendo la gente en la peor crisis económica en décadas, en lugar de las identidades de cada quien, si conseguimos que ese sea el debate ciudadano, yo creo que podemos hasta ganar.